Esta guía lo que aporta es todo un camino realizado desde el punto de vista de experiencias, de trabajo muy artesanal liceo a liceo, con los equipos educativos liceales, junto con aportes teóricos y fundamentos metodológicos de qué hacer según el perfil o según la fragilidad. Entonces vamos a encontrar en la guía algunos pasos que son generales en relación a cuando tenemos un estudiante con discapacidad o con un trastorno severo en el aprendizaje, hay ciertos pasos que es bueno hacer y que de hecho todos los liceos lo hacen, pero si yo voy a mirar en un libro y veo que lo primero que tengo que hacer es enterarme de recibirlo al estudiante, recibir a la familia, poder informarme sobre ese perfil en particular, poder informar a mi equipo, poder diagramar una entrevista con la familia, incorporar toda la información previa que trae ese estudiante, cuál es su recorrido, cómo le fue en la escuela, qué tratamientos tiene, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus fortalezas y a partir de allí empezar a diagramar junto con el equipo educativo y los docentes que van a tener la adecuación curricular. Así como también en algunos casos es necesario preparar al grupo, ¿no? A veces tenemos estudiantes que tienen perfiles tan particulares que hace que su inserción social sea variada y por lo tanto hay que pensar cómo hacer en el grupo para recibir ese estudiante. Entonces, también hay que trabajar y por supuesto con el estudiante en el marco de su familia. Esto que es general, después hay distintas propuestas para generalidades de perfiles, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de personas que por alguna razón tienen barreras para aprender determinadas cosas o para participar en la educación y por lo tanto nuestra obligación por ley y por cuestiones de convicción en relación a lo que es el modelo social de la discapacidad, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que esas personas aprendan en función de sus posibilidades. Cuando uno tiene una discapacidad intelectual, quiere decir que su potencial cognitivo es inferior a la media. Cuando uno tiene una discapacidad visual, quiere decir que no ve, ¿verdad? Eso no significa el no ver, el no escuchar o el tener un potencial cognitivo menor, no quiere decir que no se pueda aprender. Por eso la guía lo que intenta es acompañar esa adecuación, porque que son pasibles de tener adecuación curricular, son pasibles. Por lo tanto, tienen derecho a eso los estudiantes. El asunto es cómo hacemos que ese derecho sea efectivo y que los docentes no sientan que no lo pueden hacer porque no están preparados. Entonces, la guía lo que les da es mucha información en relación al cómo. Cuando estamos hablando de trastorno, estamos hablando de una dificultad en la adquisición o desarrollo de alguna de esas habilidades que hacen que aprendamos, ¿no? Por ejemplo, un trastorno del lenguaje, un trastorno en la lectoescritura, un trastorno en lo atencional. Son cuestiones que tienen que ver con el neurodesarrollo, que condicionan el acceso al conocimiento, pero que no necesariamente limitan el aprendizaje. Entonces, en ese caso, como nosotros decimos, lo que es fundamental es que podamos pensar en qué formas de enseñar tenemos que brindarle a esos estudiantes que tienen problemas para acceder al conocimiento. Entonces, el énfasis va a estar puesto en cambiar la forma de enseñar, en cambiar la forma de evaluar. Sin embargo, en la discapacidad no solo vamos a cambiar la forma de enseñar y la forma de evaluar, sino también vamos a tener que cambiar el quantum de lo que le vamos a enseñar. Así como para un estudiante, por ejemplo, con discapacidad intelectual, llega a primer año de liceo y está apenas alfabetizándose con los números, no vamos a enseñarle una operación combinada. Tendremos que enseñarle lo que él necesita aprender para poder llegar en algún momento a aprender operaciones combinadas. Entonces ahí vamos a hacer una adecuación significativa, es decir, vamos a modificar todo, la forma de enseñar, la evaluación y el contenido. En el caso de los trastornos, no. Yo creo que en gran parte estamos capacitados. Hay ciertas singularidades que no, y la capacitación es permanente, y la formación es permanente. Y hay singularidades que son muy interpelantes para un docente, muy complejas, que no se abordan solo con la mirada de un profesor o de dos profesores, y bueno, requiere de otras miradas y de otros técnicos. Pero la solución siempre es educativa. Por lo tanto, esta guía es para educadores, es para que el docente pueda apelar en función de sus conocimientos como docente y en función de sus saberes como profesional de la enseñanza, empezar a pensar esto. Esto es un camino, pero que no es
No es ni ley ni la Biblia, es un camino posible que hasta ahora nos viene dando resultados y que requiere de otros para pensar, requiere de otros para hacer. Por eso nosotros desde el departamento no solo nos dedicamos a ser guía, nos dedicamos a acompañar a la gente, a conversar con ellos, a ir a los liceos, a hacer formaciones. Nosotros en lo que va desde el 2014 a esta parte venimos formando más de 4.000 docentes, por lo tanto, y esas formaciones son puntuales, o sea, la formación es permanente. La última encuesta que hicimos, nosotros ya es el segundo año que hacemos encuestas sobre adecuaciones curriculares, en una muestra de liceos significativa, por lo tanto podemos decir hoy que en el 2017 se hicieron más de 11.000 adecuaciones curriculares y en el 2016 más de 5.500. Quiere decir que duplicamos la cantidad de adecuaciones curriculares y que hay un 10% de esos 11.000, es decir, algo más que 1.200 estudiantes que tienen derecho a tener adecuación y que no la han tenido. Así que si hacemos más o menos la suma, estaríamos hablando de alrededor de 13.000, 14.000 estudiantes que tienen condiciones para tener una adecuación curricular individual, porque podemos hacer adecuaciones grupales e institucionales, ¿verdad? Pero sí, más o menos podríamos estar hablando en esos términos, en esos números. Hemos avanzado mucho y creemos, por lo vertiginoso que ha sido el avance, que vamos a seguir en ese camino. Las familias son fundamentales, porque entre otras cosas no hay nadie más que la propia familia la que sabe cuáles son las características de este estudiante. Entonces, toda la información que pueda traer al centro educativo, todos los datos, toda la historia de aprendizaje de este estudiante va a ser la familia, va a ser él mismo y también su familia. Por lo tanto, a la hora de ingresar, de acompañar, de hacer esto que nosotros decimos, bueno, el primer contrato es fundamental. A la hora de acompañar también es importante incluir a la familia en todas nuestras decisiones. Muchas veces sale naturalmente y fluidamente, otras veces es más complicado. Entonces, saber que todos los jóvenes, y estos en particular, tienen algún referente adulto del cual podemos establecer alianzas para que este adolescente pueda seguir. Por lo tanto, el lugar de las familias dentro de la comunidad en general es muy importante y en el acompañamiento de estos estudiantes mucho más. Nosotros pensamos que una buena forma de que la guía sea práctica y útil para los docentes, en una primer parte de fundamentación de marco legal y fundamentación teórica sobre el porqué de una guía, y después capítulos en función de las singularidades o esta clasificación. Tú naturalmente me hablaste de discapacidad y de trastornos. Bueno, un capítulo para lo que damos en llamar las adecuaciones significativas, es decir, aquellas donde tenemos que modificar todas las dimensiones de la enseñanza, y otro capítulo para los distintos trastornos del aprendizaje. Por último, un anexo, y en ese anexo se encuentran los distintos tipos de adecuaciones en función de estos perfiles, que son prototipos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Con ciertas recomendaciones en función de fortalezas y debilidades que hacen a una estadística. No quiere decir que todos los estudiantes sean iguales, pero iluminan a la hora de pensar una adecuación al docente en función de ese perfil. Y por último, dos fichas, una de seguimiento de adecuación, porque una de las cosas que nos ha surgido es que nosotros vamos y trabajamos con los docentes y pensamos cómo hacemos y qué vamos a hacer, pero a veces, y en secundaria en particular, nos cuesta mucho sistematizar y registrar lo que hacemos. A veces hacemos cosas maravillosas que nadie supo, se enteró porque no lo escribimos en ningún lado. Entonces, esta ficha de seguimiento es una ficha muy sencilla que lo que da es cuenta de las cuestiones fundamentales que hemos hecho y la sugerencia de cómo seguir. Porque este niño que está en primero va a pasar a segundo, después a tercero, después va a ir a segundo ciclo, y cuando vaya al liceo de segundo ciclo tiene que ir con esa ficha, que no tiene nada que ver con el PASE, que es una ficha aparte, que es más de sugerencias pedagógicas, que no tiene nada que ver con la certificación. Por lo tanto, sí. Y al final hay una ficha de observación de habilidades socioemocionales que tiene que ver con esto de poder acompañar a aquellos estudiantes cuyas habilidades de saber estar, de saber ser liceal, están en menos, y nos puede servir como un pequeño diagnóstico en principio y después delinear en líneas de intervención y valorarlo al final.
Por último, a mí me gustaría hacer un llamado a todos los compañeros docentes de la enseñanza en general y de los liceos en particular a que se acerquen, a que lean la guía, a que se interroguen, a que nos acerquen sugerencias, porque esto es una primera versión, vamos a tratar de ir actualizándola en función de la experiencia y del trabajo que hagamos, que la utilicen, que nos pregunten, que nos consulten. Nosotros estamos siempre abiertos, tenemos una página web, tenemos por supuesto mails, que estamos en la página del CES, a las familias, todas aquellas familias que consideren que sus hijos son sujetos de derecho de una adecuación curricular y que consideren que en el centro educativo no se los está acompañando adecuadamente. Siempre dentro de los centros educativos hay gente que los escuche, pero de todas maneras nosotros estamos aquí para ello. A los estudiantes, nosotros trabajamos con el dispositivo de participación, hemos trabajado mucho con los delegados y en ese sentido los delegados estudiantiles también pueden ser una buena vía para comunicar, para exigir y para hacer prevalecer el derecho del estudiante a que se le enseñe en función de sus necesidades. Así que estamos a las órdenes